Amigos míos, hoy comienzo un nuevo grano de mostaza, 35, y quiero hablar sobre la Virgen de los 33. Por cierto, con ello nos referimos a una imagen, con ello nos referimos a un significado, con ello nos referimos a una relación, con ello nos referimos a una historia. El ser humano no solamente tiene ideas, conceptos, sobre todo se expresa en símbolos, o sea, con realidades que son corporales o físicas y que tienen un sentido, porque somos corporales. O sea, aún el amor, por ejemplo, que es tan, digamos, espiritual, no solamente el amor sexual, que por supuesto que es corporal, pero el abrazo, la mirada, la sonrisa, el gesto y la idea también, y por ello digo, porque corresponde a nuestra realidad material, física, corporal y espiritual. También en el orden de la fe cristiana, la fe católica, cree en Dios, y Dios es absolutamente espiritual, un espíritu que no llegamos de todo a concebir, pero Él existe en toda, sin ninguna división como tiene la materia, sin tiempo, siempre es. Y creemos en Dios que en su unidad, en su única esencia, al menos lo balbuceamos, tiene una comunión de sujetos, el Padre con el Hijo, en la unidad del Espíritu Santo, y no como tres dioses, sino en la única naturaleza divina, tres sujetos, tres personas. Y creemos, sí, que el Hijo, que es Dios con el Padre y el Espíritu Santo, es Hijo porque su divinidad procede del Padre ante todo tiempo, ¿no? El Hijo, que es también imagen, palabra, verbo, razón, se ha hecho carne. Entonces ha tomado una visibilidad y es verdadero hombre y verdadero Dios. Y en su humanidad manifiesta a la persona divina del Hijo y por el Hijo el Padre, en unidad del Espíritu Santo. De modo que Dios se ha manifestado, Dios y se expresa en una corporeidad y en actos humanos. El acto más supremo, que es la entrega de la propia vida humana. La divinidad no puede morir, y como Dios no muere, sino que muere, se ofrece Él, que personalmente Dios, se ofrece en su muerte y resucita en la carne, en un cuerpo glorioso que sí ahora transmite, lo tenemos que decir con palabras nuestras, es luz, transmite verdadero carne, pero ya no está sujeto a la muerte, al cansancio, etc. Y está, decimos, sentado a la derecha del Padre, pero también una expresión simbólica, participa en su humanidad de la gloria de Dios. Y por eso la fe cristiana desde el principio, aún más allá de algunas prohibiciones del Antiguo Testamento, puede representar a Jesús. Y por lo tanto Dios ha tomado representación humana y se ha expresado en sus gestos, en sus encuentros con los hombres, y ya digo, en su maravilloso y definitivo realidad que es su entrega en la cruz, su resurrección y su aparición a los discípulos. De modo, por eso es que la fe cristiana católica, en fin, también por cierto, todas las iglesias ortodoxas, admiten la imagen, y aquí vamos a mirar la imagen de la Virgen de los 33. Por cierto, nuestra fe es en la figura de María, una mujer concreta que Dios eligió desde la eternidad, antes que existiera, la eligió llena de gracias, en ella no toca el pecado, toda pura, toda limpia, la pura y limpia concepción de María Santísima, y le dio la plenitud de la gracia para estar totalmente dispuesta para con Dios y aceptar, o sea, reconocer el llamado de Dios, la vocación de Dios, el don de Dios, para que de ella y con su, digamos, colaboración, fruto de la gracia de Dios, tomara carne en ella el verbo de Dios. María Santísima, en ella, que creo como aparece en los evangelios, y le llaman la madre del Señor, la madre de Dios, porque el Señor es Dios, la madre del Mesías, y ella acompaña toda la vida de Jesús, está al pie de la cruz, está en la iglesia naciente, en Pentecostés, y luego creemos que está
también en cuerpo y alma en los cielos, como don, como regalo, Cristo por sí mismo, ella como regalo, es la iglesia ya asumida en la gracia de Dios. Y bueno, esta imagen de la Virgen representa, pues queremos, se nos relacionamos con María Santísima que está en los cielos, la realidad de la que hemos hablado, pero la representa en su pureza, imagen misma. Pero esa imagen tiene un nombre porque tiene un lugar en la historia. La presencia de Dios realiza en el espacio y en el tiempo, siendo Él totalmente superior al espacio y el tiempo, pero se encarnó en Jesucristo. Y así se hace presente en la Eucaristía, se hace presente de algún modo en los templos y se hace presente, por este caso, María, en esta imagen, brevísimamente su historia. Es una talla chica de 36 centímetros, tallada en las misiones guaraníes, que en madera, cedro americano, después policromada, y que tiene su historia, ya está al menos en 1773 en la región de El Pintado, y allí empieza su capilla. Luego esa población se va a trasladar a Florida, entonces es la fundadora de la Florida, y allí está presente. Allí además, cuando empiezan los acontecimientos en 1825, Montevideo está ocupada todavía por las tropas imperiales, tanto el gobierno provisorio como la Valleja con los 33, ante ella se postran, a ella le piden, a ella le encomiendan esa causa libertadora, de la cual entre los movimientos históricos va a surgir el Uruguay como lo conocemos, y es el pueblo que esta imagen, que era una Inmaculada Concepción, la empieza a llamar la Virgen de los 33, liga la historia con ella. Y a lo largo de los años, se le va venerando, Oribe le da una corona, las mujeres de Florida le ponen otra, y así se va significando, de algún modo significa esta imagen, y otras muchas, además digo, sin imagen también María está presente, y sobre todo en la oración de la iglesia y de los fieles, pero la presencia de María Santísima, que Jesús al pie de la cruz, en la persona de Juan, nos dice: mujer, ahí tienes a tu hijo, y discípulo, aquí tienes hijo, aquí tienes a tu madre. Entonces, en ella, la iglesia en Uruguay, los fieles reconocen a María como patrona nuestra. Cuando en el año 1992 la pequeña imagen recorrió el país, en el año del 5º centenario de la evangelización, yo lo acompañé mucho porque yo he trabajado mucho para ella, y era la gente lo que decía esa pequeña imagen: esta es la nuestra, el mensaje que tiene es eso, ¿no? En primer lugar, es la relación histórica, geográfica, con este lugar, con esta tierra, con este pueblo, que no en vano tiene como principal raíz las misiones guaraníes. Ahí empieza lo que nosotros llamamos hoy el Uruguay, que es una complejidad histórica, con esos indios que libremente se entregan a Jesucristo en la persona de los padres jesuitas, que hacer libremente, no salen de la selva y van a pedirle a los padres que les envíen otros padres, que quieren esa vida que propone, y van entrando, se van congregando, eran seminómades en ciudades, luego van a aprender, van a desarrollar su lengua, ya la tenían la guaraní, pero fueron los padres jesuitas que le dieron escritura, le dieron forma, y van a aprender lengua, el español, el latín, van a crear arquitectura, música, es toda la raíz que viene, digamos, del norte, antes que fuera fundado Montevideo. Más aún, para fundar Montevideo, el gobernador de Buenos Aires, porque esto estaba tan despoblado, manda a venir miles de indios, pide miles de indios de las misiones, que son los que hacen los muros, hacen la primera edificación, y muchos de ellos se van quedando, ¿no? Y a lo largo de la historia, él también, en la época de la última cruzada libertadora, una vez que Rivera levanta las misiones, las recupera, habrá que entregarlas en esos canjes dolorosos de la guerra, y se van a venir miles al menos de guaraníes que quieren formar parte de esta comunidad y no de la imperial que los había invadido, y se vienen con sus santos, con sus campanas, con sus libros de música. Eso es la raíz también de nuestra cultura hasta hoy. Y bueno, hasta además en toda lo se llama la toponimia, los nombres, Uruguay y ahí podemos seguir con todo, tenemos esa raíz, pero esa raíz guaranítica misionera, son indios cristianos porque han aceptado el evangelio,
lentamente, porque no los obligaban, han ido recibiendo el bautismo, ordenando sus familias y, fecundando nuestra patria. Esta imagen de María Santísima también nos lo dice ello. Y un momento la miramos, para no alargar, ella que forma cultura, la Virgen de los 33, podemos mirar estar inclinada así, se deja mirar por Dios, está agraciada, es la agraciada Virgen de los 33, está envuelta por la gracia del Espíritu Santo, y lo vemos en sus vestidos que se mueven. Nos llama a nosotros también a la fidelidad para con Dios. Y también nos pide una respuesta. La Virgen de los 33 crea mucho arte. Les recomiendo el Uruguay le canta a la Virgen de los 33, un festival, este año se hace el jueves 10 a las 20:30, se puede seguir por YouTube en Iglesia Católica de Montevideo, pero también está en años anteriores. Y bueno, se ha producido mucho, aparte de cantar o de poemas, etc. Han creado canciones y en alguna decía, es la Virgen que, no me acuerdo ver el verbo, pero que de algún modo aguanta, soporta a un país que de algún modo lo olvida. Que sea también un llamador a nosotros, la Virgen María, a abrirnos a Jesús, abrirnos al Evangelio, a reconocer en ella la gracia que nos viene de Dios, en ella la toda bella, toda pura. Es una imagen preciosa, por otra parte, del barroco americano, o sea, que nos enlaza con toda una tradición de siglos en América. Santa María, Virgen de los 33, protégenos. $1750 años de indiana alegría, cuando la Virgen María llegó a costas del Pintado, por gracias de un hacendado, el guaraní Antonio Díaz. Noble cedro misionero, tallado en el Paraguay, Virgen de los 33, patrona del Uruguay. San Fernando de Florida es nombrada capital y a su iglesia catedral llevan a la Inmaculada, donde sería consagrada madre del pueblo oriental. Noble cedro misionero, tallado en el Paraguay, Virgen de los 33, patrona del Uruguay. Y en el triunfal 25, con el sable de su pries, la valleja ante sus pies, mandó inclinar las banderas por el amparo que diera a los bravos 33. Noble cedro prisionero, tallado en el Paraguay, Virgen de los 33, patrona del Uruguay. También don Manuel Oribe, poco antes de morir, honores supo rendir con oro en una corona a la madre que perdona el olvido de un país. Noble cedro misionero, tallado en el Paraguay, Virgen de los 33, patrona del Uruguay. Virgen de los 33, patrona del Uruguay.